Comenzamos una nueva edición de estas conversaciones entre América y Europa, Europa y América, con Miguel Jaramillo Luján y yo mismo, Manuel Campo Vidal, desde Next Educación. Suceden tantas cosas en el mundo que basta que haya pasado un mes desde la última conversación que tengamos un panorama completamente nuevo. Lo diré muy brevemente y entramos en ello. Desde entonces, desde hace un mes, 5 semanas prácticamente, nosotros hemos visto que hay resultado en las elecciones panameñas, nuevo presidente. Continúa el presidente de República Dominicana después de las elecciones del 19 de mayo. Muy importante, se ha renovado el Parlamento Europeo del 9 de junio con un ascenso muy importante de la extrema derecha, aunque no dominante, no con hegemonía en el Parlamento Europeo. Nos libramos por esta vez. Y desde luego México, el 2 de junio, tuvo elecciones y la nueva presidenta será Claudia. Probablemente hay otras elecciones, también están culminando las de la India, etcétera, porque estamos en un año en que más de la mitad de la población mundial, es decir, casi 4.000 millones de personas, tienen derecho a ir a elecciones. Muchas ya lo han hecho, otras están en ese proceso. Qué distinto, Miguel, bienvenido, el panorama de hace 5 semanas cuando conversábamos. Manuel, un gusto como siempre conversar contigo. Un saludo a todo el equipo de Next. De verdad, esta conexión Europa-América, de verdad siempre me emociona. Pasan unas cuantas semanas y como tú lo dices, hay un montón de cambios donde se insertan incluso nuevas dinámicas de la forma de hacer campaña política, donde se insertan nuevas dinámicas del relacionamiento, donde lamentablemente también los conflictos armados hacen de las suyas, los recursos, la política está en su máximo furor. Realmente tenemos dos guerras abiertas, cuidado, hay más de 50 conflictos abiertos en el mundo, aunque los telediarios, los noticiarios de todos los países se refieren siempre a la guerra de Ucrania y a la guerra de Gaza. La interminable guerra de Gaza empezó en octubre con aquel atentado brutal de Hamás y con una respuesta absolutamente desaforada de Israel, de su primer ministro particularmente. No hay que confundir el país con la política Netanyahu. En cualquier caso, rasgos principales de esas elecciones en América, si te parece: Panamá, República Dominicana y México. Tú incluso como consultor has participado con algunas asesorías. Algunos de los candidatos, bien hayan sido diputados, bien hayan sido candidatos a alcaldías. Así es, Manuel, nosotros hemos participado no solamente como consultora, sino que permanentemente estamos haciendo análisis de estos procesos electorales, sobre todo para destacar qué es lo que se aprende, qué es lo que se asimila, qué es lo que cambia. En el caso de México, pues la elección de Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues de una u otra manera marca un papel histórico porque es la primera mujer elegida por voto popular presidenta de México, con una gran contundencia, 59.3% de los votos. El preludio ambientado por una cantidad de encuestas. Yo creo que las encuestas políticas tendrán que preguntarse si siguen siendo, teniendo un papel importante y trascendental en los procesos de elección popular o empiezan a ser reemplazadas por otro tipo de herramientas que son más acertadas. Creo que el partido Morena ha consolidado su poder, gana 6 gubernaturas adicionales, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y 24 estados bajo su control. Es la continuidad de Andrés Manuel López Obrador bajo quizá otro estilo, en el caso de Claudia Sheinbaum. El desempeño electoral y la popularidad, pues de una u otra manera Sheinbaum ha capitalizado esa popularidad del presidente López Obrador para mantener ese apoyo de los votantes y de una u otra manera Morena, que es el partido del actual presidente mexicano, ha logrado obtener la mayoría constitucional en ambas cámaras del Congreso, lo que le permitirá pues obviamente a Claudia Sheinbaum implementar su agenda sin mayores obstáculos, al menos en el inicio del sexenio. La pregunta quizás sería si López Obrador está realmente dispuesto a retirarse y no entrometerse, como algunas informaciones periodísticas y algunos líderes de la oposición están sugiriendo, a pesar de esa victoria tan contundente de Claudia, de la que él, lógicamente, se siente el padrino, dicho sea intencionadamente. Yo te lo digo desde la experiencia, siempre que llega un relevo, pues hay alguien que es dueño de los votos. Y yo creo que muchos de estos votos parlamentarios de Morena son más de Andrés Manuel López Obrador y poco de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y muchas veces el ego le juega a los líderes, digamos, esas jugadas que de una u otra manera marcan una disolución. Yo creo que pues inicialmente habrá una luna de miel
entre presidente saliente y presidente entrante, pero inexorablemente llegará un momento en el que cada uno quiera abrirse paso, quiera conquistar y abrir su propio liderazgo y quedar marcado en la historia, que es lo tradicional que ocurre en todos los países con este tipo de ejercicios. A mí me ha impactado de las elecciones mexicanas no tanto el resultado, porque ya sabíamos que iba a ser muy contundente a favor de la presidenta Claudia, sino tampoco las encuestas, la cantidad de asesinatos que hay ahí y que que lamentablemente es muy difícil ser candidato en esos países porque ha habido muertos de candidatos a diputados, alcaldes y en todos los ámbitos militantes. Es una tristeza que haya tenido ese prolegómeno. Lamentablemente, la presencia de carteles de narcotraficantes en varios estados mexicanos, unas elecciones quizá una de las más violentas de la historia. Y le cuento un dato, Manuel, a usted y a toda la audiencia de Next, y es que hay un preludio similar para las presidenciales de 2025 en Ecuador, sobre todo en las ciudades aledañas a Guayaquil. Hoy una de las ciudades más peligrosas del mundo es esta ciudad y este estado, y allí también se viene presentando mucho esa presencia lamentablemente de grupos al margen de la ley, de una presencia institucional muy ausente, que está marcando un proceso electoral muy, muy sanguinario. Sí. Vamos a hacer una referencia que también conoces bien y además por proximidad, Miguel. Vamos a hablar de las elecciones de Panamá y ambos conocemos muy bien el caso de República Dominicana. Adelante. Sí, en el caso de Panamá, pues de una u otra manera, José Raúl Mulino ha ganado la presidencia, digamos, bajo ese compromiso de cerrar la selva del Darién, de una u otra manera, esa conexión histórica que han querido algunos a través de carretera, y también frente al problema migratorio tan delicado en el que Estados Unidos, pues, incluso con la presencia del alcalde de Nueva York en el Darién, en la zona colombiana, pues ha llamado la atención sobre esta crisis humanitaria tan delicada que vive sobre todo centro y el norte de Sudamérica, revitalizar la economía panameña que hoy se encuentra en un momento débil y de una u otra manera cierto enfoque populista en algunas de sus propuestas. Es la continuidad de Martinelli, si muchos quieran negarlo, incluido el mismo Martinelli, que deberá buscar un gobierno de unidad, un gobierno donde de una u otra manera desde las elecciones parlamentarias, pues al no tener una mayoría absoluta ningún partido, pues obliga a la formación de coaliciones para poder gobernar bien y poder romper con esa fragmentación política que hoy tiene los panameños. Hoy la agenda para ellos es diferente. De una u otra manera, Martinelli lidera una bonanza económica. Ellos esperan que Moliño repita un poco este tema, bajo una ruptura, digamos, una unión más bien de esa fragmentación que tiene políticamente el país. De nuevo, hay un padrino que es Martinelli. Es una situación muy distinta a la de López Obrador, pero de nuevo hay un padrino. No hubiera ganado este presidente si no hubiera tenido el paraguas, el empuje, el motor de Martinelli, que hasta el momento de las elecciones seguía refugiado en la Embajada de Nicaragua, lo cual es una situación absolutamente insólita en un país. Y uno de los fenómenos globales que yo estoy viendo, incluso conectando esto con el tema de lo de Donald Trump, Manuel, en ¿Sí? donde me gustaría tu opinión, es que en la medida en que se condena o la justicia condena a un líder político, lo hace más popular y lo hace elegible y lo hace más potente. ¿Deslegitimación acaso de las instituciones judiciales de nuestros países? ¿Cómo opera esto desde tu criterio? Es cierto, estadísticamente se cumple que cuando un presidente o un candidato ya popular en aquel momento tiene asuntos pendientes con la justicia, se dispara su popularidad. Ha sucedido con Donald Trump, sucedió con Martinelli y en el caso de Donald Trump, por ser más actuales, no solamente hay elementos tantos fiscales, tantos juicios abiertos, incluso penales, y con las denuncias que hemos estado viendo y condenas consecutivas. Sin embargo, la ciudadanía parece que lo premia, ¿no? El antecedente, aunque de forma más suave, fue en Europa Silvio Berlusconi. Entonces se decía que en realidad los italianos apoyaban a Silvio Berlusconi, que también tenía problemas con la justicia, sobre todo desde el punto de vista fiscal, y que también se decía que sobre todo iba a elecciones para autoprotegerse de los jueces y autoprotegerse de los fiscales. Bueno, que eso en realidad es porque sociológicamente Berlusconi representaba al italiano medio que quisiera hacer todas esas, permítaseme la expresión, fechorías o irregularidades en el ámbito del saber estar o en el ámbito de la evasión fiscal,
pero que no tenían acceso ni tenían posibilidades de hacerlo. No sé lo que finalmente sucederá en Estados Unidos. Me temo que lo peor, estamos viendo que todo lo peor, pero desde luego hay que preguntarse qué sucede en el mundo para que cada vez que uno de estos personajes, de estos candidatos, recibe una condena, se dispara su popularidad. Eso yo creo que deberíamos tomarlo en serio, porque expresa de una manera muy clara el grado de deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y eso nos puede conducir a una situación muy lamentable, porque no se puede vivir de condena en condena, no se puede vivir de desprestigio en desprestigio, porque si no, se rompen las normas de convivencia que nos ha distinguido al mundo contemporáneo del pasado, en el que vimos dictaduras campantes, todavía hay muchas por allí, y desde luego el ascenso del nazismo, o, por no hablar, tenemos una referencia ahora, del crecimiento de la ultraderecha en muchos países de Europa, particularmente en Francia y en Alemania. Y a mí me parece profundamente llamativo eso que dice, sobre todo frente a las elecciones del Parlamento Europeo del 2024, ese avance de la extrema derecha y también lo que algunos califican como el euroescepticismo. Esas formaciones de ultraderechistas y de escépticos europeos, pues he visto que han ido ganando terreno en varios países como Francia, Alemania, Holanda, Austria, que van alterando de una u otra manera, digamos, la composición de ese Parlamento Europeo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en Francia, a propósito de eso que hablas tú, la victoria de Marine Le Pen, que ha llevado pues casi que prácticamente al presidente Emmanuel Macron a disolver la Asamblea Nacional y a convocar elecciones legislativas anticipadas. Arrasa a la derecha como se ve por diferentes medios en Europa, Manuel, o cómo calificas tú este tema. Qué pena que pase de entrevistado a entrevistador, pero esta es una conversación abierta y quiero aprender mucho de ti No, también. estamos en una conversación realmente muy interesante. La gravedad, precisamente, del ascenso de la ultraderecha en Francia está que Macron haya dado un paso adelante, pero casi un paso hacia el abismo. Porque si consigue frenar el ascenso de la ultraderecha en las elecciones que ha planteado para finales de junio y principios de julio, porque en Francia va la elección a dos vueltas, pues será prácticamente un milagro. Y si no, se tendrá que ensayar esa cohabitación. Le llamaban la cohabitación en Francia porque ya se instaló entre Jacques Chirac y los socialistas. Bueno, es mucho más difícil entre un partido liberal como el que representa Macron, aunque sea tan unipersonal, y una ultraderecha en ascenso muy incontrolable en este momento. Si a ello sumamos la situación en Alemania, donde el Partido Socialdemócrata del actual canciller ha pasado a ser tercer partido, cuidado, ha pasado a ser tercer partido, y si a ello sumamos, aunque no esté en la Unión Europea, que para el 4 de julio están convocadas elecciones en el Reino Unido y probablemente veamos la pulverización, al menos eso dicen las encuestas, del tradicional partido Tory, es decir, de los conservadores, a manos de Nigel Farage, un personaje que había desaparecido, que metió al Reino Unido en el lío del Brexit, que cuando vio que ese Brexit. referéndum había ganado, es decir, que lo que él proponía había ganado, se retiró de la política por el miedo que tenía, y que no sabemos por qué influjo ni con qué financiación ahora reaparece, quizá para rematar su obra. Por tanto, todos sabemos que el Reino Unido ha ido atrás desde el Brexit de manera muy clara, y todo el mundo teme que en Europa se puedan descontrolar algunos de los países que han venido actuando como locomotora económica, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. Así que me temo que en un mes, en nuestra próxima conversación Europa-América, vamos a poder tener más elementos, porque lo haremos ya con los resultados de Francia, lo haremos ya con los resultados del Reino Unido y con algún otro país, porque incluso ha dimitido también el primer ministro belga como consecuencia de las elecciones, Correcto. no solo europeas, sino que ese día coincidían con las federales y regionales, y tenemos un panorama completamente distinto. La diferencia es que antes el panorama cambiaba de legislatura en legislatura o de año en año. Y por lo que estamos hablando, y en 2024, el panorama cambia de mes a mes y no precisamente para mejorar. Es decir, hay una aceleración mundial de los acontecimientos. Y eso, además de la gravedad y de la profundidad de lo que sucede,
esa aceleración no deja de resultar inquietante porque es mucho más difícil de digerir, mucho más difícil de controlar. Así lo veo yo desde Europa. Sí, una observación muy interesante porque además es muy llamativo, Manuel, la forma en la que esto ha impactado los centros políticos, el centro, lo que llamamos centro, que también está pasando en América Latina, porque lo ve uno cada vez más fragmentado, cada vez más polarizado, e incluso con una tendencia a posiciones extremas, ¿cierto? Muy populistas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y que eso también, de una u otra manera, lo estamos viendo en países como Colombia. Hoy, cuando estamos en la mitad del periodo del presidente Gustavo Petro y hay una polarización extrema con un tono muy subido, también hay un hecho político que quiero resaltar en la posesión del nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que casi que a la par ese 2J, perdón, con las elecciones mexicanas, pues marcó una pauta de un gobierno de continuidad en El Salvador bajo un personaje que hoy bordea los niveles de popularidad más altos en casi todas las encuestas respetables y reconocidas de América Latina. Así es. Bueno, ese es el panorama que tenemos. Y yo te emplazo, Miguel, a que en un mes aproximadamente continuemos aquí en el seno de Next Educación y después para difundir a todo el mundo y allí donde sea posible estas conversaciones que nos hace compartir el análisis, ver matices que quizá no habíamos apreciado y desde el conocimiento mutuo, tanto el tuyo de Europa como el mío de América, pero particularmente el tuyo de América y el mío de Europa, podamos contribuir a ese debate para entender qué nos pasa. Sabemos que el mundo es más complejo, qué duda cabe, pero sabemos también que los instrumentos de análisis, la capacidad de análisis debe ser afinada, o de lo contrario, todavía nos encontraremos con un mundo peor del que imaginamos. Muchas gracias, Miguel, por este debate, esta interesante y agradable conversación. Manuel, siempre un gusto escucharte, aprender un montón de ti, gracias a la audiencia, a todo el equipo de Next. Nos vemos en un mes. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo.